Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Ruiz y el día de hoy tengo el enorme privilegio de poder traer la palabra de Dios y vamos a estar viendo el tema de la salvación es por fe y no por la ley, siendo que me pareció que el título más apropiado sería la razón de la salvación. Vamos a estar reflexionando sobre este punto, así que por favor acompáñenme con sus Biblias al libro de Gálatas capítulo 3 versículo del 6 al 18, que va a ser el texto bíblico que vamos a estar tratando. Muy bien. Pero antes de comenzar a leer, quiero que reflexionemos un poco en el contexto de esta carta. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Galacia para poder absolver algunos errores doctrinales en los cuales estaba cayendo la iglesia, y de los cuales en el versículo 3 el error que va a tratar es el error o el problema de los judaizantes, los cuales pretendían que los gentiles se hiciesen judíos primero para de esta manera ser aptos para la salvación. Esto a través del cumplimiento de la ley. Pablo va a ser muy duro con la iglesia de Galacia y él va a esbozar una serie de argumentos, y en el capítulo 3 vamos a ver que del 1 al 5 va a empezar a plantear algunas preguntas, las cuales va a responder del versículo 6 en adelante, pero solamente nos vamos a centrar del 6 al 18. Y vamos a estar viendo en esta tarde tres argumentos que Pablo va a establecer para corregir a la iglesia de Gálatas, de los Gálatas. Muy bien, entonces, el primer punto que vamos a tratar se encuentra del versículo 6 al versículo 9, que dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones, de modo que a los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo va a establecer lo siguiente: Abraham fue salvo porque creyó. Abraham fue justificado porque creyó a Dios. Creyó en la promesa, que va a ser un punto que él va a tratar más adelante, pero en este momento él quiere dejar algo en claro. Abraham creyó y fue justificado. Y los que son de fe, los que son de fe quiere decir los que viven por fe, estos son hijos de Abraham. Y es muy interesante porque esto va directamente a los judíos. Y él le dice: no es por cuestión de linaje, no es por cuestión de sangre, no es por cuestión de tradición, es por una cuestión de fe, que son hijos de Abraham. Y eso no solamente lo va a establecer Pablo, no solamente lo va a decir él, sino el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, los versículos del 31 al 33, va a ser Jesús hablando y les va a decir que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y los fariseos van a responder: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los judíos creían que por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, linaje de Abraham, el amigo de Dios, ellos ya iban a obtener justificación, iban a ser salvos. Pero vamos a ver que el Señor Jesucristo les dice algo que es en el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es por una cuestión de linaje, no es por una cuestión de ser descendientes de Abraham, es creer en Dios. Es creer en Dios, así de sencillo. Y Pablo va a enfatizar en este punto y dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. No solamente esto iba a ser para, esta bendición iba a ser para Abraham y su descendencia, sino que el apóstol Pablo va a citar Génesis 12 del 2 al 3, que dice que en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, todos los pueblos.
Cuando dice naciones, a veces lo asociamos con país. La verdad es que se asocia más al término etnia, que son todos estos pueblos, todas estas culturas de la tierra. Y esto a causa de la bendición, de la promesa que se le hace a Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos. Y acá hay una palabra, hermanos, que hay que prestarle mucha atención, porque es pequeña, pero es muy importante. Es bendecidos con el creyente Abraham. Este con puede también traducirse con en compañía de. Así como Abraham, en compañía de Abraham, aquellos que son por fe, aquellos que tienen fe, aquellos que son salvos por la fe, viven por fe, ellos están en compañía de Abraham, así como Abraham. Y hermanos, este es el primer argumento que Pablo va a establecer, la bendición que proviene de la fe. El segundo argumento que él va a estar estableciendo es la maldición que proviene de la ley. Y dice del versículo 10 al 12, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Hermanos, el versículo 10 empieza de una manera muy precisa. Y quiero que presten atención a la siguiente palabra, que es dependen. Todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que se sostienen en las obras de la ley para salvación, todos los que están dependientes de ello. Hermanos, no está hablando acá el apóstol Pablo de no cumplir con la ley, de no obedecer la ley. Nosotros como creyentes obedecemos los 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabras del Señor Jesucristo que son un resumen, una síntesis de la ley, de los 10 mandamientos. Nosotros lo hacemos por amor a Dios en primer lugar, y en segundo lugar por amor a nuestros hermanos, y no solo hermanos, al prójimo en general. Pero lo que está hablando Pablo acá es depender de ella, creer que por ella nosotros seremos salvos, cuando no es así. No podemos ser salvos por la ley. Y esto se nos hace maldición por el siguiente motivo. Santiago capítulo 2 versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No podemos cumplir la ley a cabalidad. No hay hombre, mujer o niño que haya nacido en esta tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que pueda cumplir la ley en su totalidad. Porque la ley no fue escrita, no fue dada para nuestra salvación. Más adelante en este libro se va a estar viendo que la ley cumple con un propósito en el plan divino. Sin embargo, no es el de la salvación. Que la ley es importante, por supuesto que sí, pero no es para la salvación del hombre. Vemos asimismo que por la ley ninguno se justifica para con Dios. No podemos ser justos por la ley. No hay hombre que pueda ser justo por la ley. Abraham no fue justo por la ley. Y también que la ley no es de fe. Hermanos míos, Pablo va a hablar muy claramente la maldición de la ley. No porque la ley en sí mismo lo haga, sino porque nosotros dependemos de la ley. Y si nosotros dependemos de la ley, dependemos de algo que no es Cristo, entonces va a ser maldición. Si no es Cristo, es mentira. Si no es Cristo, es maldición. Así de sencillo, y así lo va a esclarecer Pablo, y lo vamos a ver en un punto más adelante. Pero él quiere dejar claro esto. Entonces, ya hemos visto los 2 argumentos. El primer argumento es bendición que proviene de la fe, maldición que proviene de la ley, y el tercer punto, promisión que proviene de Dios. Del versículo 13 al 18, y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante promesa. Cristo nos redime de la maldición. En este pasaje, la palabra redimir, si bien la podemos asociar con el término que más conocemos, que es salvación, se usa también para el significado de compra. Y hemos sido comprados por Cristo, hemos sido salvados por Cristo. Y Él tuvo que morir en una cruz para ello. Y ante los ojos de Dios, como lo dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, se hizo maldito por nosotros, cargando el peso del pecado de la humanidad, cargando nuestro pecado. Hermanos míos, Cristo murió en esa cruz. Y acá quiero hacer un gran paréntesis, porque a Cristo no lo mataron. Y quiero que me presten atención acá. Él pudo haber llamado una legión de ángeles y acabado con todos los que le iban a arrestar. Él pudo haber enmudecido a Judas. Él pudo haber cambiado el pensamiento de Pilatos, el pensamiento de Herodes. Él pudo haber abierto el suelo y haberse tragado a toda Jerusalén. Pero Él decidió morir en aquella cruz, por ti y por mí. Él decidió entregar su vida siendo Dios todopoderoso. Decidió morir por nosotros. Y uno se puede estar preguntando, ¿y ahora para qué lo hizo? Y el versículo 14, de nuevo, atención a las palabras pequeñas que quizás son las que más significado tienen. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es por causa de Cristo que podemos ser salvos. Es por la promesa que Dios le hizo a Abraham que podemos ser salvos. Y va a estar hablando el apóstol Pablo, versículo 15, versículo 16, acerca de esta promesa que se le hizo a Abraham. Y cuando habla de la simiente, se está refiriendo a Cristo. Y recordemos lo que vimos en el libro de Juan. El pueblo de Israel estaba convencido de que por ser descendientes de Abraham, ellos automáticamente iban a ser salvos, automáticamente ya tenían un mayor estatus para la salvación. Sin embargo, la simiente de Abraham se refiere acá a Cristo. Y es una promesa que no solamente le escucha a Abraham, es una promesa que se da a lo largo de la historia bíblica. Y si vamos en el tiempo y abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca y cae en el versículo 15, empieza el llamado protoevangelio. Este evangelio antes del evangelio en el cual se presenta la primera vez a Cristo. No se dice el nombre, no se dice cómo iba a morir, no se dice qué es lo que iba a suceder a su alrededor. Solamente se dice que iban a ser alguien de la simiente de la mujer, que iba a vencer al diablo. Ese es Cristo. Y Cristo se habla a través de la Biblia, y la Biblia fue escrita para anunciar a los hombres acerca de Cristo. Y la ley que viene 430 años después se usa justamente para apuntar y señalar a Cristo, que es lo que Pablo va a estar diciendo más adelante. Sin embargo, muchas veces este pueblo, esta iglesia, se apoyaba en la ley para salvación cuando tenían que apoyarse en Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo?
¿Cuántas veces nosotros no nos apoyamos en nuestras fuerzas, en nuestras obras, en lo que creemos que podemos dar o hacer para salvación? Y va a terminar con un versículo que es sumamente hermoso, que dice: porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Si no es por Cristo, no vale. Es mentira. Porque si fuera por la ley que somos salvos, entonces lo que estás diciendo es: Cristo no necesitabas morir en aquella cruz. Cristo, no necesitabas morir por mí, porque hay otros medios para la salvación. Pero la Biblia es clara. Cristo es claro. Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y eso, hermanos, si somos creyentes, nos afecta a un nivel enorme. Recordemos, Pablo no les está escribiendo a inconversos. Pablo les está escribiendo a sus hermanos en Cristo. Versículo 15. Pablo le está escribiendo a una iglesia. Y esto a veces no nos termina de quedar claro. ¿Verdad que para nosotros podemos saber y podemos decir: no, sí, Cristo murió por mí, yo soy salvo por causa de Cristo? Pero ¿cómo nosotros estamos llevando nuestra vida y cómo nuestra vida está siendo ejemplo de ello? Cómo nuestra vida es testimonio y predica esta verdad. Cuando venimos a la iglesia, cuando estamos con nuestros hermanos, cuando compartimos con otros, ¿por quién lo hacemos? ¿Por Dios o por nosotros? Porque si es por Dios, entonces estamos cumpliendo con la ley, estamos cumpliendo con amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y estamos cumpliendo el y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque no queremos que se pierdan, porque queremos presentarles un servicio agradable a nuestros hermanos, porque queremos glorificar a Dios. Pero si creemos que a través de este servicio, a través de estas cosas, nosotros merecemos más la salvación, merecemos ser llamados mejores hijos de Dios, o merecemos más crédito, más gloria, entonces ya no es para Dios, es para nosotros. Y estamos creyendo que por nuestras fuerzas nosotros vamos a poder merecer más o ser salvos. Hermanos míos, nosotros no somos salvos por lo que hagamos, sino estaremos rechazando lo que Cristo hizo por nosotros en aquella cruz. Y es por eso que es tan importante recordarlo. A veces en Semana Santa o en Navidad escuchamos muchas veces la prédica acerca de cómo Cristo vino a morir por nosotros y salvarnos. Y creemos que este mensaje es para los inconversos. Sí, es para inconversos. Pero sobre todo debería ser para nosotros como creyentes, recordar el por qué somos salvos y por qué Cristo murió en aquella cruz y para qué murió en aquella cruz. Si no lo recordamos, hermanos míos, caeremos como la iglesia de Galacia, en apoyarnos en ritos, en apoyarnos en tradiciones, quizá no en las del Antiguo Testamento, quizá en las de la denominación, quizá en las que nos enseñó nuestro pastor, quizá en la que nos enseñó nuestros padres, porque ese también es otro peligro. Creer que porque pertenecemos a una iglesia desde hace mucho tiempo y hemos estado en una iglesia mucho tiempo atrás o somos de una familia cristiana, somos salvos. No, somos salvos por Cristo. Y si, amigo, no conoces a Cristo el día de hoy, déjame decirte que Él murió por ti, que Él te ama y que no hay forma en la cual tú puedas alcanzar la salvación si no es por medio de Él. Ya has escuchado lo que se ha expuesto el día de hoy. Ya has escuchado que solamente por Cristo, que nosotros los gentiles podemos ser salvos. Que incluso los mismos judíos solamente por Cristo pueden ser salvos. ¿Qué decisión vas a tomar? Tú no cristiano. Y tú cristiano, te reto y te desafío a que examines tu vida y cómo estás haciendo las cosas para tu Señor. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Tengan muy buenas tardes. Dios les bendiga.